tardes. Soy Luis Miguel Luengo, endocrino en el Hospital Universitario Badajoz. En primer lugar, agradecer a la Federación de las Asociaciones de Personas con Diabetes de Extremadura haberme invitado a colaborar en la celebración del Día Mundial de la Diabetes de 2020. Será el sábado 14 de noviembre. Y bueno, sin más, voy a comenzar con la presentación, compartiendo pantalla. Y como me habían pedido, pues voy a hablar de nutrientes, de alimentos y pautas de alimentación en la prevención y el tratamiento de la diabetes mellitus. A ver cómo puedo poner esto para que no me estorbe mucho. Así. Bueno, desde que se describió la diabetes, hace muchísimos siglos, la enfermedad en la que se orina mucho y esa orina es dulce, ¿no? Lo que significa diabetes mellitus, pues antes de la insulina, en artículos antiguos, pues claro, se ve como antes de la insulina el único tratamiento era la alimentación. Entonces había auténticas dietas de hambruna, starvation diet, dietas de hambruna. Si se daba menos alimentos, pues subía menos la glucemia, pero claro, los pacientes se iban desnutriendo y tenían muchísimas complicaciones. Entonces, con el inicio de la insulina, pues hubo avances, pero claro, la alimentación seguía siendo muy importante. Este artículo también antiguo, fíjense, en 1973, habla del tratamiento dietético de la diabetes, el análisis de un fallo. Como ya habiendo insulina, ya había incluso algún antidiabético oral, como seguía sin controlarse adecuadamente la diabetes. Entonces, bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay sobre la alimentación y la diabetes mellitus? Pues bueno, vamos a hablar primero de la importancia de la alimentación en la prevención de la diabetes, después en el tratamiento y control de la diabetes, y para eso nos vamos a fijar en los tipos de nutrientes, es decir, hidratos de carbono, grasas y proteínas, las cantidades de estos nutrientes y luego el patrón de alimentación, la proporción entre estos nutrientes, es decir, el tipo de dieta, una dieta más mediterránea, una dieta más cetogénica, en fin, lo veremos. El patrón horario de alimentación, no es lo mismo alimentarse con un desayuno fuerte, algo a media mañana, una comida moderadamente fuerte, algo a media tarde y una cena ligera, que desplazar nuestra alimentación hacia la segunda mitad del día. Veremos qué alteraciones metabólicas ocurren si hacemos esto. Y por último, que está de moda, bueno, las horas de ayuno, con todas las dietas de ayuno intermitente que hay, etcétera, y cómo puede influir eso en el control de la diabetes. Bueno, pues empezamos. Para la prevención de la diabetes hay muchos estudios. Por ejemplo, se siguió a muchísimas enfermeras durante muchos años en un estudio de cortes, entonces se pudo ver cómo en función de que se tomaban más refrescos, pues las mujeres, las enfermeras que tomaban más refrescos se hacían más diabéticas. Sin embargo, las que tomaban más cereales integrales tenían menos riesgo de hacerse diabéticas, en torno a un 40% menos que las que tomaban menos cereales integrales. Una forma menos acusada, pero lo mismo pasa con la proporción de ácidos grasos poliinsaturados, los de los frutos secos, los de los pescados azules, respecto a los saturados. Es decir, en las carnes de animales grandes, ahí el cerdo sería una excepción, la mayoría de sus ácidos grasos son monoinsaturados, no son saturados, pero bueno. Y sin embargo, volvemos, cuanto más ácidos grasos trans, más riesgo de diabetes, y cuanta más carga glucémica de los alimentos, pues más riesgo de diabetes, incluso pues son personas que todavía no lo son. Las conclusiones, bueno, que hay factores protectores, que son los ácidos grasos poliinsaturados, la fibra, el magnesio, el zinc, la vitamina D y el selenio, contenidos en los alimentos, no como suplementos farmacológicos, los contenidos en los alimentos, es decir, alimentos ricos en estos nutrientes. Y sin embargo, los alimentos ricos en ácidos grasos trans, en un hierro específico grupo, hemos de decir el que va en las carnes rojas, sobre todo las rojas, van todas las carnes, pero sobre todo las rojas. Tomar alimentación con un alto índice glucémico y una alta carga glucémica y tomar pocos cereales integrales. Eso es lo que predispone a la diabetes. Bueno, este otro estudio es el Predimed, un estudio multicéntrico desarrollado aquí en España, que es el estudio, lo veremos, de mayor calidad en cuanto a los efectos sobre la salud de una dieta. En este caso, pues la dieta se considera patrón de alimentación saludable. Muestra cómo las personas de este estudio Predimed que tomaban más mantequilla, más queso, tenían más riesgo de hacerse diabéticos. Sin embargo, los lácteos fermentados no solo no aumentan el riesgo de diabetes, sino que lo disminuyen. Entonces, viniendo todo de los lácteos, no son todos los lácteos iguales.
Y sin embargo vemos cómo la leche incluso entera no aumenta ni disminuye el riesgo de diabetes. ¿Vale? Entonces, un metaanálisis pues, se vio que, pues, que un patrón de alimentación saludable, se considera la dieta mediterránea, pues previene apareció la diabetes. Sin embargo, pues ya hemos visto la carga ácida, la carga glucémica, un patrón no saludable aumenta el riesgo de diabetes. En fin, cosas muy obvias, ¿no? Cereales integrales lo disminuyen, carnes rojas procesadas, bacon, aumentan el riesgo. Chocolate, cereales integrales, o sea, perdón, la fibra de trigo, bran y fibra. El yogur y los lácteos totales previenen la aparición de diabetes. Sin embargo, carne roja, arroz blanco, es decir, no integral, la carne procesada, patatas fritas y perritos calientes, pues aumentaría. No per se, estos son estudios poblacionales. Normalmente la persona que toma más perritos calientes tiene patrones de alimentación en general menos saludables y realiza menos actividad física, en fin, suelen combinarse varias cosas. No podemos decir que los perritos calientes provoquen diabetes, en conjunto, son los hábitos en su conjunto, ¿no? Refrescos azucarados, obviamente, aumentan el riesgo de diabetes, artificiales, pero también los zumos de fruta. No es lo mismo tomar la fruta entera que el zumo de fruta, así que mucho cuidado. Incluso no azucarados. Si ya son azucarados, pues nada, tenemos. Fibra, de nuevo, se van repitiendo los conceptos. Vemos que distintos estudios nos muestran lo mismo. Conclusión, ¿qué nos dice la Asociación Americana de Diabetes? Bueno, nos dice que para prevenir la diabetes, si existe sobrepeso o obesidad, perder entre un 7 y un 10% de peso la previene. Y la Federación Internacional de Diabetes nos dice que debemos tomar más bebidas no calóricas, verduras y frutas frescas, derivados cereales integrales, grasas no saturadas. Y bueno, aquí ponen, claro, hay países donde se consume mucha mantequilla de cacahuete. La mantequilla de cacahuete es rica en monoinsaturado. No llega al punto del aceite de oliva, pero bueno, digamos que es un tipo de grasa saludable la del cacahuete, ¿no? Yogur sin azúcar y frutos secos en general, es lo que promueve. Y que menos derivados cereales refinados, es decir, sin fibra, carne roja y procesada, zumos de frutas, refrescos azucarados, grasas saturadas y trans, la bollería también, y luego pues mermelada, chocolate, etc. Ya en cuanto al tratamiento de la diabetes, bueno, pues tenemos, empezamos por los tipos de nutrientes. Algunas guías siguen recomendando una proporción concreta entre nutrientes, pero ya hace muchos años, por ejemplo, la Sociedad Americana de Diabetes dejó de decir, pues hay que tomar tanto hidrato de carbono, tanta grasa. No, tiene en cuenta la suma de hidrato de carbono más ácidos grasos monoinsaturados, ¿vale? Y dentro de los hidratos de carbono, obviamente, aquellos que precisan una digestión más laboriosa y, por lo tanto, una absorción más paulatina, más lenta, y disminuir los de absorción rápida, ¿vale? Entonces, bueno, pues la Sociedad Americana de Diabetes nos dice que no hay una proporción ideal de macronutrientes para todas las personas de diabetes. Todas las personas con diabetes no necesitan exactamente lo mismo. Y en las guías de este año, pues nos dice pues, lo que es lógico, fuente de carbohidratos ricos en fibra y poco procesados, ¿vale? Entonces, verduras como tales y hortalizas, que no tengan azúcares añadidos, frutas, cereales integrales y lácteos. Productos en lácteos. Perdón, aquí. Bueno, personas con diabetes o aquellos que estén en riesgo de diabetes, pues deberían sustituir las bebidas azucaradas por otras, porque no solo empeoraría la diabetes, sino también el riesgo de enfermedad cardiovascular y de hígado graso. Entonces hay que minimizar el consumo de bebidas azucaradas. Las proteínas de la alimentación aumentan la respuesta a la insulina. Por lo tanto, cuando estemos tratando una hipoglucemia, para recuperar una hipoglucemia hay que dar alimentos con hidrato de carbono, pero no alimentos proteicos, aunque lleven hidrato de carbono, que es lo que nos va a hacer recuperarnos la hipoglucemia, porque podemos tardar más en recuperarnos de esa hipoglucemia, ¿vale? Entonces, alimentos con hidrato de carbono, pero no ricos en proteínas. Bueno, recomendaciones saludables de alimentación y que ayudan a controlarse, pues son las de estilo mediterráneo, nos dicen, y el consumo de ácidos grasos omega 3, ¿vale? Frutos secos y pescado, ¿vale? Pues se recomienda para prevenir la enfermedad cardiovascular. Bueno, pues eso, no hay una proporción ideal, ¿vale? Y la distribución debe hacerse según
las preferencias del paciente, sus hábitos previos. Cuanto menos modifiquemos los hábitos previos, más fácil es modificar la alimentación hacia un patrón saludable, ¿vale? Entonces, para muchas personas con diabetes hay que controlar la cantidad total de hidratos de carbono y si es excesiva, reducirla, ¿vale? Y esto es lo que ha demostrado la mayor evidencia para mejorar la glucemia. Es decir, tener un control sobre el hidrato de carbono que se consume, ¿vale? Bueno, además de un régimen de insulina flexible, aquí contar los hidratos de carbono, sobre todo los hidratos de carbono, va a ayudar a manejar muchísimo mejor la diabetes, a controlarse mucho mejor la diabetes con menos oscilaciones, menos variabilidad, ¿vale? Y en las personas que usan dosis fijas de insulina, pues entonces hay que decirle exactamente cuántos carbohidratos deben tomar cada comida, ¿vale? Si el régimen es flexible, pues le decimos a los pacientes, pues mire, tantas unidades de insulina por cada ración que se vaya a tomar, pero tiene que aprender a manejar las raciones. Obviamente, pacientes que estén con antidiabéticos orales o con fármacos que no buscan hipoglucemia, bueno, pues serán unas recomendaciones para que la alimentación sea más o menos consistente en cuanto al aporte de hidratos de carbono, pero no de una forma rígida, sino simplemente si van a comer más, pues se pondrían más insulina, si comen menos, se ponen menos, etcétera, etcétera. Esto lo conocen de sobra de la Fundación para la Diabetes, es una de las 4 páginas que compone la tabla de raciones, en la cual viene algo muy importante, el índice glucémico. Hemos visto el índice, la carga glucémica, algo antiguo, esto no es una novedad, ¿vale? Pero bueno, no está de más recordarlo porque es una herramienta muy útil. Y aquí además el sistema de colores nos dice lo que son de bajo índice glucémico, en este caso la cuajada, aquí tendríamos un helado ya intermedio, y bueno, y el arroz cocido, fíjense que tiene un índice glucémico más alto. Y la carga, como ya saben, no es más que tener en cuenta el índice glucémico de un alimento y qué cantidad de ese alimento nos tomamos. Al final lo que importa es la carga, ¿vale? Un alimento de un índice glucémico muy bajo, pero con mucha cantidad, supone más carga glucémica, que es la que va a tener repercusiones. Y una mínima cantidad de un alimento de un índice glucémico muy alto, sobre todo si es después de haber tomado alimentos con fibra, etcétera, pues no va a tener tanta repercusión sobre la glucemia del paciente. Bueno, decía, siguiente, los tipos de dietas, es decir, cómo combinamos esos nutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas. Pues el que tiene mayor evidencia de control de glucemia, la 1/4 parte de sus estudios son de alta calidad y 3/4 partes son de calidad intermedia, y hay otras que tienen todo estudio de calidad baja. O sea, es difícil sacar conclusiones de ello. Pues la dieta mediterránea es la que tiene mayor evidencia de ayuda para el control de la glucemia. Luego ya habría otras consideraciones en cuanto al hiperinsulinismo, etcétera, pero no vamos a entrar. Entonces, bueno, este metaanálisis dice que en general los estudios sobre patrones de alimentación tienen una evidencia baja, muy débil, pero que la evidencia más robusta, más consistente, fue la de la dieta mediterránea, ¿vale? Que ayuda a controlar el peso, el índice de masa corporal, el colesterol total, la glucemia y la tensión arterial. Entre todas las dietas evaluadas, la dieta mediterránea es la que tiene la más fuerte y mayor consistencia sobre el efecto beneficioso en cuanto a riesgo cardiovascular y parámetros antropométricos. Y eso no hay duda. Entonces, esto es un ejemplo, la dieta mediterránea, o sea, aceptable, pero hay una variedad de patrones que pueden prescribirse a personas con diabetes. Siempre y cuando, pues, deben tener en común que se recomienden las verduras y las hortalizas, vegetales no muy ricos en almidones, disminuir los azúcares añadidos y los derivados de cereales que sean refinados y seleccionar bueno, la comida lo mínimamente procesada que se pueda, y desde luego no precocinados, etc. Patrones, dieta mediterránea. La dieta baja en carbohidratos en algunas circunstancias puede tener su interés. La dieta vegetariana o vegana son ejemplos de alimentaciones que pueden ser saludables para algunas personas concretas, no para todos. Ahora bien, la misma Asociación Americana de Diabetes nos dice que la recomendación de alimentación bajas en carbohidratos pues supone un problema de sostenibilidad. No son alimentaciones que se pueden hacer de forma muy prolongadas. Y además hay que tener en cuenta que las dietas bajas en hidrato de carbono, es decir, las dietas cetogénicas, llámese como se llame, Zona, Atkins, como quieran llamarlo, hay muchísimos ejemplos, no se recomienda para quién. Para las mujeres embarazadas, las mujeres que dan el pecho, las personas que tienen trastorno de conducta alimentaria, las personas que tienen problemas renales. Y se puede usar, pero con precaución, en los diabéticos tipo 2 que estén usando los fármacos estos que eliminan azúcar por la orina.
en la diabetes tipo 1 dicen que no hay, y no se ha investigado al respecto, pero claro, la diabetes tipo 1 se descompensa por cetoacidosis. Si le damos una dieta cetogénica, le estamos poniendo un pie ya en el inicio de la cetoacidosis. En cualquier caso, como con los fármacos, igual con las dietas, si un fármaco me dice que no se aconseja a una embarazada, aunque el paciente tengo delante no sea ni siquiera, no sea embarazada y ni siquiera esa mujer, sea un varón, pero obviamente empezaré por un fármaco que no le supone ningún riesgo a una embarazada porque tampoco se lo va a suponer a este paciente. Pues lo mismo con las dietas. Una dieta cetogénica la usamos en contadas ocasiones y de forma muy justificada porque supone riesgo de complicaciones que no tiene la dieta mediterránea, ¿eh? Así que mucho cuidado. Bueno, ¿qué nos resume la ADA? Pues la Sociedad Americana de Diabetes, pues que no hay una distribución ideal de nutrientes, ¿eh? Hay que ver qué paciente tenemos en concreto y en función de sus características, otras enfermedades que tenga asociadas, complicaciones de la diabetes, etcétera, pues así decidiremos. Y para concluir esta parte, simplemente recordar que la alimentación es tan importante como la mejor bomba de insulina para tratar la diabetes. Igual de importante que la actividad física. Son 3 patas del taburete. Si le falta una, el taburete se cae. Entonces tengo un paciente diabético tipo 1 con una bomba de insulina estupenda, modo automático, pero claro, luego la alimentación es un desastre. Me harto de raciones aquí, luego me tiro muchas horas sin tomar hidratos de carbono. Claro, por muy buena que sea la bomba tiene que ir continuamente arreglando los trastornos de glucemia que se van produciendo con esa alimentación tan errática. Obviamente con esa bomba en modo automático estará más tiempo en rango, pero claro, si la alimentación fuera mucho más constante y tuviera en cuenta los hidratos de carbono, sería perfecto. Ya tenemos pacientes con un 100% del tiempo en rango, ¿eh? O sea que se puede conseguir. El patrón de alimentación, como comentaba, también es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque claro, si seguimos el patrón estándar, o lo que sería lo ideal, porque es verdad que el español medio desayuna muy poco o no desayuna, pues un desayuno importante, una comida también importante, a media mañana, a media tarde, alguna cosita y una cena ligera. De esa manera se consigue la mejor oxidación, sobre todo de grasas, ¿eh? Y una oxidación similar de los carbohidratos, ¿vale? Pero aquí lo fundamental y lo que he señalado en rojo, comparando los patrones de alimentación que tienen casi todo el día comiendo muy poco, pero luego ya por la tarde llegan con hambre a casa, comen, luego cenan mucho y luego se tiran comiendo varias horas después de cenar. Esa persona, a igualdad de calorías incluso, van a oxidar peor las grasas, van a tener más acúmulo de grasa en el organismo, van a tener más resistencia a la insulina, que es importante. Bueno, este estudio, el que estamos analizando, en los dos grupos, al final las calorías totales eran las mismas, ¿eh? Solo que algunos empezaban a comer a la hora de la comida al mediodía y otros empezaban el desayuno, se desplazaba todo, ¿eh? Desayuno, comida, cena, y estos son los suplementos de después de cenar, snack, llaman aquí. A igualdad de calorías, vemos cómo las personas que tienen un patrón tradicional de alimentación, unos horarios tradicionales, son capaces de eliminar mejor las grasas que las personas que toman más por las noches. Y sin embargo, apenas hay diferencia en cuanto a los hidratos de carbono. El patrón de alimentación es importante también porque vamos en contra de los ritmos biológicos. Nuestro organismo tiene ritmos. El momento más estresante del día es cuando nos despertamos por la mañana, ¿eh? Y para eso el organismo se prepara. ¿Por qué? Porque el pico de una de las hormonas extremas importantes, que es el cortisol, produce las glándulas suprarrenales, se produce antes de despertarnos, ¿eh? Nos ayuda para estar preparados y empezar ya con energía a la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay circunstancias en las que sí, tenemos nuestro ritmo perfectamente equilibrado y nuestro patrón de alimentación sigue ese ritmo diurno, no tanto vespertino o nocturno, pues va a cuadrar con el ritmo biológico y el metabolismo va a ser más adecuado. Pero si yo trabajo con turnos cambiantes, por ejemplo, o me voy de viaje y tengo un jet lag, o simplemente eso, voy retrasando y las horas de alimentación no coinciden con los ciclos de luz y de oscuridad, pues entonces eso supone una mala alineación de todos los ritmos biológicos, no solo los de luz o oscuridad, que se detectan en la glándula pineal que tenemos entre los dos lóbulos cerebrales, se libera la melatonina, la habrán oído también pues, para tratar el jet lag, estas cosas, para coger correctamente el sueño, etcétera. Esa hormona luego va a regular los ritmos de todos los órganos, glándulas suprarrenales, el músculo, el hígado, el páncreas,
el tejido adiposo blanco, el tubo digestivo, incluso el estómago. Y si hay una mala alineación, pues vemos cómo la funcionalidad de esos órganos se va alterando. Repito, las malas alineaciones pueden ser turnos cambiantes, porque retraso mi patrón de alimentación hacia ahora no diurnas, sino vespertinas o nocturnas, por el jet lag, múltiples circunstancias. Aquí tenemos algunos ejemplos. Está la alineación, bueno, de día hay luz y yo estoy despierto. Pero claro, si yo trabajo hoy de noche, pues de día yo tengo todo a oscuras porque estoy dormido y por la noche tengo la luz encendida y estoy despierto. Ahí cambia el ritmo totalmente. Y el jet lag, eso supone, pues sí, por la noche está oscuro y yo estoy durmiendo, por el día hay luz y estoy despierto, pero en unos horarios totalmente distintos a los que tengo los ritmos biológicos, porque he cambiado zona horaria. Entonces todo esto destroza el control de la diabetes. ¿Cómo? Bueno, pues aquí vemos algunos ejemplos. Vemos en azul cuando yo como cuando es de día y duermo cuando es de noche. ¿Vale? Si lo cambio, las mismas personas las cambio y veo cómo aumenta la glucosa después de la misma comida, vemos cómo aumenta mucho más la glucosa en sangre comiendo lo mismo si ha alterado el patrón en amarillo. ¿Por qué? Porque tarda más en liberarse la insulina y hace falta más insulina. O bien, el pico no llega a liberarse tanto, es mucho más tardío y eso provoca, pues efectivamente, que el área bajo la curva de glucemia pues sea mayor, ¿vale? Perdón, glucemia, aquí arriba, insulinemia, vemos que se retrasa y el pico es inferior. Y aquí vemos el pico de glucemia mayor y el área bajo la curva mayor. Al final, empeora la sensibilidad de la insulina, la función de la célula que produce insulina y la tolerancia a la glucemia. O sea que hay que comer a las horas diurnas y dormir en las horas nocturnas. Es algo lógico y razonable, porque incluso esos cambios, que a veces no nos queda más remedio por el trabajo, está despierto de noche, ¿qué le vamos a hacer? Pero si se puede evitar, dormir por la noche y comer durante el día, no por las noches. Bueno, esto viene a ser más de lo mismo, no afecta a la célula beta, la tolerancia a la glucemia y la sensibilidad a la insulina. Y ya, pues la última parte, pues hablar del ayuno intermitente. El ayuno intermitente, salió un artículo en quizá la mejor revista médica que hay, el New England Journal of Medicine, el año pasado, donde bueno, se trataba de analizar los efectos del ayuno intermitente sobre la salud, sobre el envejecimiento y sobre las enfermedades. Y en principio el ayuno intermitente lo que decía es que cambia el metabolismo, de un metabolismo glucocéntrico, es decir, la mayoría de nuestros tejidos funcionan quemando glucosa, la necesitan. Pues bueno, aquí con el ayuno, una vez que se consume el glucógeno que tenemos en el hígado, que es nuestra única reserva útil de glucosa, porque el glucógeno del músculo solo es para la contracción muscular, no se puede exportar a otros tejidos, pues entonces el organismo empieza a producir glucosa de nuevo a partir de la grasa y del músculo, pero desvía el metabolismo hacia los cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato, ácido graso libre, beta-hidroxibutirato. ¿Vale? Entonces esto produce una serie de cambios metabólicos que se esperaban que mejorara la funcionalidad del organismo, mejorar la resistencia al estrés, etc. Eso es la teoría. ¿Qué es lo que ocurre? En las horas en las que estoy ayunando, disminuyen mis niveles de insulina, como es lógico. A ver, aquí vamos a analizar la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es que no tiene insulina, ¿vale? Pero la diabetes tipo 2, su páncreas sigue produciendo insulina para compensar esa resistencia que hay. Entonces aquí disminuye la insulina porque estoy disminuyendo el aporte de glucosa y estoy disminuyendo el manejo de la glucosa. Pero claro, cuando pasa esa hora de ayuno y vuelvo a comer, el organismo está ávido de hidratos de carbono, ávido de glucemia. Entonces, aumenta la glucemia a pesar de que aumenta también la insulina. Como es lógico. Y solo a largo plazo puede haber algo de beneficio en aumentar la sensibilidad a la insulina, disminuir la resistencia a la insulina a largo plazo. Pero día a día, cuando ayuno, pues sí, disminuye la insulina, aumenta los cuerpos cetónicos, cuando vuelvo a comer aumenta la glucemia mucho. Entonces, para día a día no sirve, solo a largo plazo tendría cierto interés teórico. Teórico, vamos a ver qué es lo que ocurre. Otra cosa más, en esta revisión sobre el manejo del ayuno intermitente en los pacientes con diabetes mellitus. Está de moda, en las citas se pone de moda y los pacientes nos preguntan, tenemos que decirle algo al respecto, ¿no? Entonces, esta revisión, muy reciente en la revista Nutri, pues habla de esto. Y empieza diciendo, a ver, ayuno intermitente son muchas cosas distintas que no tienen que ver entre ellas. No es lo mismo ayunar 16 horas al día y en un periodo de 8 horas hacer todas mis comidas, que bueno, más o menos razonable, aunque son demasiadas horas de ayuno. Desde luego a las embarazadas no se lo recomendamos. Empiezan a producir acetona y eso no va bien para el feto, pero bueno.
ayuno a días alternos. Durante un día, ayuno en teoría de 24 horas. Bueno, no es ayuno completo. Se permite una única ingesta de 500 calorías. Pero claro, un día como normal, otro día como 500 calorías. Otro normal, otro 500 calorías. Es muy raro. O 2 veces por semana, o un día por semana. En fin, como ven, distintas cosas. O 10 días solo a zumos. Disparate ya, ¿vale? Prácticamente zumos. Entonces, claro, son cosas muy distintas. Habitualmente hablamos de estas. Ayuno intermitente. Es decir, todas mis comidas durante 8 horas, ayuno 16. O unas horas variables, pero vamos, repetir todos los días el mismo patrón. ¿De acuerdo? Se habla de eso. Bueno, pues de nuevo el artículo del New England del año pasado, dice, bueno, pues distintos patrones y tal, pero en un estudio de 12 meses de duración, comparando, en este caso fue un ayuno a días alternos, ayuno un día sí, un día no, un día sí, un día no. El día de ayuno no es ayuno como tal, son 500 calorías, ¿vale? Pues ambos grupos, es decir, las dietas normales y las dietas de ayuno a días alternos, pues perdieron peso. Pero ninguno de los dos grupos mejoró ni la sensibilidad a la insulina, ni los niveles de grasa en sangre, ni la presión arterial. Entonces, no sirvió para nada. O sea, esa teoría de que, bueno, va a mejorar la resistencia al estrés y tal, y la sensibilidad, pues no sirvió. Y fueron 12 meses, no fueron 2 días a ver qué pasa, fueron 12 meses de seguimiento. Bueno, este otro estudio muy reciente, finales de septiembre de este año, me pareció muy, muy interesante, porque vio qué efectos tenía la dieta de ayuno intermitente sobre no solo el peso, sino parámetros metabólicos varios en personas con sobrepeso y obesidad. Entonces, bueno, primero, la adherencia a la dieta de ayuno intermitente fue complicada, ahora lo veremos, ¿vale? Y al contrario de la hipótesis que ellos planteaban, vieron que no había mayor pérdida de peso con la dieta de ayuno intermitente que con otra dieta si las calorías eran las mismas, ¿vale? Entonces ya una de las hipótesis, vamos mal, era, bueno, pues que con estos cambios metabólicos favoreciendo los cuerpos cetónicos se iba a perder más peso. Pues no se pierde más peso. Si tenemos más riesgo de efectos secundarios, no se pierde más peso. Ahí vamos. Y muy pocas diferencias entre los dos grupos en otras variables. De forma específica, no hubo diferencia en masa grasa, en los niveles de insulina en ayunas, eso mide en cierta manera la resistencia a la insulina, en los niveles de glucemia, en hemoglobina glicosilada o en los niveles de grasa en sangre, entre la dieta ayuno intermitente y la dieta, digamos, continua, ¿no? Pues nada, la hipótesis del estudio se les vino abajo, y es muy reciente. Aquí vemos cómo los pacientes con la dieta ayuno intermitente pues lo iban abandonando más que los pacientes con la otra dieta. Pues nada más empezar ya un 15% así, y al final fue un 25% los que la abandonaron, mientras persistieron, como el abandono fue en torno a un 10% de los pacientes en la continua. En cuanto a la evolución del peso, esta nube de puntos ve que no hay diferencia entre ambas curvas. Y bueno, los pacientes, pues cuántos perdieron peso, cuánto ganó la distribución, muy parecida entre ambos tipos de dieta. Perdieron un poquitín más los que perdieron con esta, pero perdieron más pacientes peso con la de ayuno intermitente, o sea que no hubo ahí diferencia. Y por último, ya para ir concluyendo, 4 cositas. Primero, ¿qué es más importante? ¿Qué subtipo de nutrientes? Es decir, ¿qué tipo de hidrato de carbono estoy tomando? ¿Qué tipo de grasa estoy tomando? Que la proporción entre nutrientes. Toma un poquito más de hidrato de carbono, un poco menos, un poco más de grasa, un poco menos, va a tener poca influencia siempre que los subtipos de grasa y hidrato de carbono sean los saludables, en cuanto a la prevención y el control de la diabetes. Segundo, que no hay un patrón de alimentación único que pueda indicarse a todos los pacientes con diabetes. Pero sí que la dieta mediterránea es la que muestra los mejores resultados. Y la dieta baja en hidratos de carbono, cetogénica, Atkins, zona o como quieran llamarlo, nos aconsejan diversas situaciones, así que hay que andar con precauciones. No debo tener ninguna precaución cuando indico una dieta mediterránea, pero sí tengo que tener precauciones cuando indico una dieta baja en hidrato de carbono porque se producen cuerpos cetónicos. Que el patrón horario más adecuado en la diabetes y en general, la población en general, incluye el desayuno y evita la alimentación nocturna. Y que el ayuno intermitente mejora la resistencia a la insulina a largo plazo, mejora la sensibilidad, disminuye la resistencia a la insulina, pero modifica el metabolismo hacia los cuerpos cetónicos con la dieta baja en hidrato de carbono, así que muchísima precaución. Y más que nada porque se ha visto que no va a tener ningún beneficio en cuanto al control de las grasas, de la diabetes ni del peso,
respecto a una dieta continua que no sea de ayuno intermitente. Entonces no tiene ningún sentido. Por último, 2 cositas. Les aconsejo que accedan a la página web de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Tiene un apartado para pacientes, no solo de diabetes, de otro tipo de áreas de endocrinología. Y bueno, y se dan recomendaciones que pueden ser de interés, de utilidad. También la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, su área de nutrición en concreto, todos los años va recogiendo las novedades en las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. No solo en cuanto a fármacos se refiere, en cuanto a alimentación, hábitos saludables, etc. Y bueno, por mi parte nada más. Ha sido un verdadero placer que hayan contado conmigo. Encantado de compartir estas ideas con todos ustedes. Y esperemos que en otra ocasión podamos estar en directo y puedan hacerme preguntas y yo estaré encantado de contestarlas. Bueno, pues sin más por mi parte, hasta otro momento.